Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Jessica Rivera Castilla y yo les voy a presentar el tema de los residuos sólidos urbanos. Bueno, esta es mi hoja de ruta y vamos a empezar con la genealogía. Bueno, mi exposición está basada en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos y este es un estudio que identifica la situación que presenta nuestro país en la generación y el manejo de los residuos a nivel nacional. Y se consideran temas como la cantidad y su composición, infraestructura instalada, así como la capacidad y efectividad para manejarlos integralmente. La introducción, bueno, trata de la prevención y minimización de los residuos y esta tiene por objetivo central el bienestar social y la reducción de la desigualdad, como lo marca la visión de gobierno, por lo que está basado en un modelo de negocio sustentable y de economía circular. Y la gestión integral de los residuos considera 5 acciones. La primera es la mejora de servicios, la segunda la valorización material, la tercera la inspección y vigilancia, la cuarta creación de organismos operadores y la quinta generación de cadenas productivas para el aprovechamiento. El objetivo es concientizar acerca de la separación de residuos y su importancia, el prevenir la contaminación de sitios causada por residuos y que esto sea con un criterio de responsabilidad. Les voy a leer mis primeras 5 preguntas clave. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? ¿Qué es y para qué se utiliza la generación per cápita? ¿Cuál es el objeto de clasificar los residuos? ¿Qué recolección de residuos merece ser abordada? ¿Qué acciones considera la gestión integral de los residuos? Bueno, para empezar, ¿qué es la definición de los residuos sólidos urbanos, no? Esta está establecida que son los generados en las casas habitación que resultan de la eliminación de materiales que utilizan en las actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases que pueden provenir de cualquier otra actividad que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y los lugares públicos. Bueno, las características de los residuos sólidos urbanos son la generación per cápita, el peso volumétrico, la composición de los residuos. Estas características se utilizan para determinar y dimensionar las instalaciones y el equipo requerido para su adecuada gestión. Por ejemplo, ya sea en el equipo de recolección, en el sistema de tratamiento o de aprovechamiento. La generación per cápita es un indicador que utilizan para estimar la cantidad de residuos producidos en las localidades para dimensionar las instalaciones o equipos necesarios para su recolección. El peso volumétrico permite delimitar la capacidad de las unidades de recolección que se requieren para prestar un servicio adecuado a la población. Y por último, la composición de los residuos y se utiliza fundamentalmente para determinar las fracciones de los residuos que pueden ser aprovechados. Los municipios en servicio de recolección. Bueno, hay municipios que no prestan este servicio de recolección de residuos y ascienden a 179, que es lo que afecta a 620.358 habitantes, que esto equivale al 0.52% de la población del país. Y se evaluaron los datos que reporta el INEGI en los resultados de la encuesta nacional de los hogares en relación con la forma en la que los habitantes eliminan sus residuos, y se estimó que quema con el 11.4%, el entierro o depósito en otros lugares que pueden ser en calle, en un baldío o en ríos con el 2.1%. Estos son los estados en servicio de recolección, que es Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Hay una modalidad que merece ser abordada en lo particular, es la recolección selectiva. Y en esta los residuos pueden subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con el objeto de facilitar su separación,
primaria y secundaria. Esto facilita el reciclaje de la fracción inorgánica de los residuos. Bueno, en la legislación y en la normatividad de diversas entidades federativas se ha establecido la obligatoriedad de la separación de los residuos, aunque esto no se ha reflejado en la operación real, ya que la costumbre de la población es entregar los residuos mezclados, y esto dificulta las iniciativas para la separación de los residuos en la fuente de origen, y hay insuficiencia de instalaciones para el aprovechamiento de los residuos, para que estos se procesen separados. Y los esfuerzos destinados a reducir la generación de residuos debe complementarse con el aprovechamiento de los residuos que se generen, y los primeros elementos para alcanzar esta meta es la separación de los residuos en la fuente de origen y que su recolección sea separada. Los vehículos con compartimiento y recolección de residuos. Bueno, los datos indican que contar con vehículos especializados para la recolección separada de los residuos debe ser un factor determinante que motive la separación en la fuente de origen y la consecuente recolección separada, pero aparentemente esto no sucede. Los registros reportan que solo en 2 de los 61 municipios que tienen vehículos con separación se realiza la recolección separada el mismo día. Y esto se debe evaluar la conveniencia de seguir adquiriendo estos vehículos, y principalmente es por dos motivos. El primero es porque no se realiza la separación de los residuos, y la segunda es porque se pueden recolectar las fracciones de residuos en días alternos. Y esto se considera porque el costo de los vehículos con compartimiento es en promedio 40% más elevado que los vehículos de carga trasera con compactación. Las plantas de tratamiento de residuos. Bueno, las plantas de tratamiento de aprovechamiento de residuos son instalaciones expresamente dedicadas para la valoración de los residuos, y deberían ser el destino de todos los residuos que pueden ser aprovechados. Sin embargo, el número de plantas disponibles es muy limitado, ya que en el país existen 47 plantas ubicadas en 43 municipios de 15 entidades federativas, mientras que en las 17 restantes no se reportan instalaciones de este tipo. En los programas para la prevención y gestión integral de los residuos, sus modalidades es estatal, municipal e intermunicipal. Se menciona la existencia de otras instalaciones para el aprovechamiento de residuos. Con estos registros es conveniente evaluar las condiciones en las que operan las plantas de recolección de residuos reciclables, incluyendo los aspectos operativos, la tecnología utilizada en su construcción, el tipo de residuos que se procesan, así como los aspectos financieros de su funcionamiento, para evitar que se construyan plantas que al final de cuentas en corto plazo se abandonen por deficiencias en su operación. La recuperación informal de residuos reciclables, que es la pena, en los centros de acopio y en las plantas de separación o de selección, impulsadas por instancias gubernamentales o organizaciones sociales, es muy importante, pero pues se estima que la principal fuente de recuperación es la pena, y esta es una actividad de recolección informal que realizan miles de personas durante todas las etapas del manejo de los residuos, principalmente en los contenedores o acumulaciones de residuos en la vía pública, así como en instalaciones habilitadas por las autoridades previo al envío de los residuos a su disposición final. Y ahí laboran familias enteras en esta actividad. De acuerdo con declaraciones de Enrique Martínez Franco, que es el director del Instituto Nacional de Recicladores, se estima que al menos 2 millones de familias dependen de esta actividad. Y la cantidad de materiales reciclables que se recuperan en este sector puede tener origen en las deficiencias que existen en nuestro país. Los recursos asignados por el gobierno federal. Bueno, en relación con los recursos destinados para el financiamiento de instalaciones para el aprovechamiento de los residuos,
en sus dos fracciones es conveniente hacer un análisis profundo de la aplicación de los recursos provenientes del presupuesto del Gobierno federal que se han otorgado al menos desde el año 2009 para financiar el aprovechamiento de los residuos mediante plantas de selección o de reciclaje y plantas de composta. Porque se tiene registro que a partir del año 2009 al 2018 se ha señalado que se han destinado recursos del presupuesto federal a instalaciones para el aprovechamiento de los residuos. Y hay proyectos que fueron financiados con recursos del presupuesto federal. Se incluyen 8 centros de acopio, 4 plantas de selección y 5 plantas de tratamiento de residuos orgánicos. Y esto en los distintos municipios de las entidades federativas de Chiapas, Colima, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla. Resulta importante recabar la información sobre la situación de las instalaciones para el aprovechamiento de residuos que fueron financiados con recursos del presupuesto federal a fin de identificar las causas que originaron que esto dejara de operar. Bueno, el análisis de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Este apartado tiene por objetivo abordar un análisis completo de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, esto destacando las problemáticas o las áreas de oportunidad que requieren mayor atención. Y una de las deficiencias del sistema de manejo es la escasa separación de residuos en el origen y su recolección separada. A pesar de que se ha insistido en la conveniencia de la separación de los residuos, los datos revelan la cantidad de residuos que se separan y se recolectan es muy reducida, y este es un elemento esencial para el aprovechamiento de los residuos, porque si se mezclan en el origen, la posibilidad de reciclarlos o de aprovechar los residuos orgánicos se reduce. Los residuos de manejo especial. Bueno, desde la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la presentación y la recopilación de información relativas a los residuos de manejo especial han sido tareas difíciles de realizar después de esta publicación, ya que transcurrieron 3 años para que se obtuvieran los primeros datos de generación de estos residuos, los cuales se reportaron en el primer diagnóstico básico para la gestión integral de residuos en el 2006. Las actividades se han reducido de manera sustancial. Un ejemplo de lo anterior son las pilas, cuyos reportes y actividades han perdido presencia y relevancia. Es importante mencionar también que solo 2 entidades federativas tienen un inventario de residuos de manejo especial que pueden ser consultados. Y uno es el de Guanajuato en el 2015 y otro es el de la Ciudad de México con varias actualizaciones en su inventario que data del 2006. Los residuos de tienda o centros comerciales. La norma 161 de Semarnat en 2011 detalla esta fracción como generado de residuos a las tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes, todos ellos generadores en alto volumen de residuos considerados de manejo especial, ya sea envases metálicos, envases y embalajes de papel y cartón, envases de vidrio, PET o unicel. De acuerdo con el reporte de la industria de autoservicios emitido en julio de 2018, se tuvo un crecimiento de tiendas de autoservicio del orden de 2.3%. Y de acuerdo con algunos estudios realizados en tiendas de esta modalidad, las cantidades de generación de residuos oscilan entre 6.800 y 13.700 kilogramos por semana. Los residuos de manejo especial provenientes de la empresa Walmart de México, con 2.369 unidades en México del 2018. Bueno, los residuos de la construcción y de la demolición se consideran residuos de manejo especial. Adicionalmente, los residuos de la construcción y demolición se encuentran dispuestos en cualquier lugar, como en los terrenos baldíos, a las orillas de las carreteras, en pantanos, o donde pueden servir para nivelar o ganar terreno
en zonas irregulares. Con relación a la generación de estos residuos en México, solamente se han generado y publicado 2 estudios oficiales. El primero fue elaborado en el 2002 por el Gobierno del Distrito Federal, que es hoy la Ciudad de México, y el segundo por la Semarnat en 2011. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción elaboró una estimación de la generación nacional para 2018 que está basada en valores de producción para 6 tipos de obras de los sectores, que es la de agua, riego y saneamiento, la electricidad y comunicaciones, transporte, petróleo y petroquímica, y el último, otras obras en base a información estadística. Bueno, estos son los residuos tecnológicos, que son las computadoras, personales de escritorio y accesorios, teléfonos celulares, televisores, reproductores de audio y video, cables para equipos electrónicos, impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales. Envases de aluminio, ropa, refrigeradores, lavadoras, hornos de microondas, cartón, vidrio. El sistema de manejo utilizado para los residuos de manejo especial es el mismo que el de los residuos sólidos urbanos. Generalmente el mismo sistema de recolección con el que cuenta el municipio realiza la recolección, el envío a estaciones de transferencia y plantas de selección. Se hace en conjunto con el sistema de limpia del ayuntamiento. En resumen, podría expresarse que al momento de integrar este diagnóstico base, el único sistema de manejo específico para los residuos de manejo especial está organizado y que es efectivo para valorización o disposición de los residuos es el ofrecido por los prestadores de servicios privados. Bueno, razones de tipo reglamentario. El análisis ha permitido identificar a manera de resumen las siguientes, que es la elaboración del listado para definir residuos de manejo especial siempre es limitada, incompleta y desactualizada, por lo que debe desarrollarse otra manera de identificar los residuos. La opción B, corregir los vacíos entre autoridades federales y locales en materia de residuos de manejo especial, ya que aún con resultados limitados, el de neumáticos usados, los cuales a pesar de los esfuerzos no se ha consolidado como un plan de manejo adecuado para fomentar el reciclaje. Y es necesario que la regulación, aplicación y seguimiento sea estandarizado de manera que todo el país reporte de la misma forma, con el mismo nivel de información y criterios. Bueno, de reflexiones finales es importante porque el presente diagnóstico aporta datos e información oportunos para la toma de decisiones y la provisión de los elementos necesarios para sustentar la política nacional, como en el informe se dice, es necesario que haya servicios de recolección. Bueno, estas son mis nociones clave. Los residuos sólidos urbanos es la primera, la separación de residuos es la segunda y la tercera es la ausencia de recolección. Bueno, en mi caso práctico puse esta noticia porque se ve que en el municipio de el este cordobés avanza en la estrategia de reducción del volumen que deriva al basural mediante la separación para la reutilización de desechos domiciliarios. Se ve que, como lo hemos visto en todo este tiempo, es importante la separación para la reutilización de los desechos. Bueno, en el temario, en la unidad 9.5, lo vemos en el Estado y los derechos humanos. También en el artículo 4 se puede ver, ya que dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Toma de postura, pues yo lo recomiendo, es importante porque el diagnóstico aporta datos e información oportunos para concientizar a las personas de que no separan residuos, ya que esto dificulta la oportunidad de aprovechar los residuos. Esta fue mi fuente selecta y puse esta obra que es del autor Diego Hernán, es en México y se llama Limpiarte. Puse esta obra porque fue hecha con residuos que fueron reciclados.